Nosotros somos Laura, Ana, Andrés y Agustina y hoy les presentamos nuestro trabajo de la mentoría titulado como Clasificación de señales intracraneales de electroencefalogramas en pacientes epilépticos. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por hipersincronizaciones del cerebro, lo que deriva en convulsiones. Este trastorno no tiene cura, por lo que hay que hacer énfasis en el tratamiento preventivo. Nuestro objetivo en la mentoría es poder predecir cuándo va a ocurrir un ataque para así poder prevenirlo. A la derecha les mostramos una representación gráfica muy simplificada de un electroencefalograma, en donde se distinguen los diferentes estados: interictal, preictal e ictal. Este último, en donde se ve una amplificación de la señal, corresponde al ataque epiléptico propiamente dicho, y se puede distinguir muy bien de los otros. Sin embargo, nuestro desafío radica en diferenciar el estado preictal del interictal para así poder predecir cuándo está por suceder una convulsión. Nuestros datasets están basados en estudios de series de tiempo en electroencefalogramas. El primer dataset, el dataset original, corresponde a señales intracraneales de 3 pacientes con epilepsia fármaco-resistente. En otras palabras, a 3 pacientes se le introdujeron electrodos intracraneales, es decir, adentro del cráneo, como se muestra en la representación gráfica. Se le midió la información electrofisiológica durante un periodo de varios meses y así se obtuvieron las señales correspondientes a sus electroencefalogramas. Con esta data cruda se construyó el segundo dataset, nuestro dataset de trabajo. Estos electroencefalogramas de estos 3 pacientes sufrieron un filtrado, un procesamiento de estas señales electrofisiológicas y un cálculo de cuantificadores, que voy a explicar mejor a continuación. Y todo esto constituyó nuestro dataset de trabajo. El primer dataset, el dataset original, consistió en grabaciones de larga duración segmentada en porciones de 10 minutos, lo que nos permitió independizarnos del tiempo. A su vez, hubo 16 canales de registro, lo que significa que hubo 16 electrodos en diferentes partes del cerebro. Por último, los datos estuvieron clasificados o etiquetados en señales preictales o interictales. Por otro lado, el dataset de trabajo tuvo una filtración de pasabandas de Butterwood entre 1 y 60 Hz y tuvo un cálculo de cuantificadores de estadística clásica, de la teoría de la información y del espectro de potencia para cada canal, los cuales fueron resumidos en un único dato. Estos cuantificadores incluyen el valor medio, el desvío estándar, la oblicuidad, la entropía de permutación, la complejidad estadística, la entropía global de redes, la complejidad del Empel-Sieve, la entropía de Salis y la entropía espectral. Finalmente, nos quedamos con 6 datasets, los cuales incluyen datos etiquetados y no etiquetados para cada paciente con estos 9 cuantificadores. En pantalla se ve uno de los 6 datasets que tenemos. La primera columna corresponde al paciente. La información varía entre 1, 2 y 3. La segunda columna corresponde al estado, 0 para los estados interictales y 1 para los estados preictales. Obviamente, esta columna no está presente en los datos no etiquetados. Y el resto de las columnas corresponden a los cuantificadores que expliqué anteriormente. Por otro lado, cada una de las filas representan 10 minutos de estos electroencefalogramas y cada valor de los que se ve corresponde a un solo valor que promedia la información de los 16 canales de registro. Como primera exploración, graficamos la distribución de cada uno de los cuantificadores separando el estado preictal del interictal. Para poder compararlas, graficamos la distribución de la proporción de los datos correspondientes a cada estado. A modo de ejemplo, acá mostramos la distribución de la entropía espectral y de la media. En el primer caso, notamos que la distribución correspondiente a cada estado tiene características distintas, por ejemplo, dónde están centrados los picos. En cambio, la media no tiene la capacidad de distinguir un estado de otro. Esta primera exploración nos permitió analizar cuáles de los cuantificadores distinguen mejor el estado interictal del preictal. Luego analizamos la distribución de cada cuantificador separando los datos por paciente. Identificamos que hay cuantificadores que tienen una distribución diferente según el paciente al que corresponden y otros que no. A modo de ejemplo, mostramos la distribución de la entropía espectral, cada color distingue un paciente y se identifica la diferencia en las distribuciones. Por otro lado, la media tiene la misma distribución para cada uno de los pacientes y por lo tanto sus gráficos se encuentran solapados. Con esta visualización entendemos que cada cuantificador se comporta distinto para cada paciente y por lo tanto profundizamos en el siguiente análisis.
Decidimos graficar la distribución de cada cuantificador separando por estado para cada uno de los pacientes. Y pudimos observar que hay cuantificadores que distinguen por estado mejor para un paciente que para otro, lo que nos lleva a suponer que para la predicción del estado predictal usaremos para cada paciente los cuantificadores que muestren mayor diferencia en su distribución para cada uno de los estados. Dentro del análisis de datos que es necesario realizar para obtener mejores resultados, se encuentra el análisis de datos ruidosos que podrían tener los conjuntos de datos. En este caso, concretamente, tanto en el conjunto de datos etiquetados como en el conjunto de datos no etiquetados, nos encontramos con datos faltantes, es decir, datos nulos. Dado que la columna min calcula la media de los registros de señales eléctricas de los 16 electrodos, pensamos que sería interesante analizar si habían registros en los datasets con media igual a 0, lo que inferiría una falta de información. Encontramos 71 filas en el dataset etiquetado y 80 filas en el dataset no etiquetado. A su vez, identificamos los datos nulos de ambos conjuntos, resultando ser las mismas filas identificadas anteriormente. Las filas identificadas con datos nulos no tenían información para ninguno de los cuantificadores, como podemos observar, por lo que decidimos eliminarlas de los datasets correspondientes. Para analizar la existencia de outliers, lo primero que hicimos fue visualizar las distribuciones de los 9 cuantificadores mediante box plots. Como podemos ver a simple vista, los cuantificadores tienen distribuciones muy diferentes y lo que podría ser un outlier para uno puede no serlo para el otro. Por ello, para investigar un poco más respecto a los datos extremos de los cuantificadores, recurrimos a los percentiles. Los percentiles son una medida de posición y una forma conservadora de eliminar valores extremos que podrían afectar a la hora de hacer un correcto análisis de datos. Pensamos que de acuerdo a la visualización gráfica que vimos anteriormente de las distribuciones de los cuantificadores, lo óptimo sería evaluar los datos aplicando un percentil a todos los cuantificadores a la vez. En el caso de la exploración que hicimos de los datos, evaluamos a aquellos que quedaban dentro del percentil 5,95, considerando como outlier a aquellos datos que se encuentren por encima del 95% o por debajo del 5%. De manera exploratoria, tomamos dicho percentil y visualizamos los registros que cumplían dicha condición en cada uno de los cuantificadores, como podemos observar en esta tabla, relacionada a los datos etiquetados. Si decidiéramos eliminar los datos que quedan fuera de los percentiles tomados, solo nos quedaríamos con el 57% de los registros del dataset, por lo que decidimos no eliminar datos por el momento. Lo siguiente que hicimos en esta etapa de exploración y curación de datos fue el análisis de componentes principales. Con el fin de enriquecer nuestro conjunto de datos, realizamos la conversión de los mismos usando PCA y analizamos la varianza proporcionada por cada una de estas nuevas columnas. Como se puede apreciar en el gráfico de la derecha, las componentes 1 a la 4 proporcionan una varianza más significativa de los datos que las restantes, con lo cual decidimos agregar estas nuevas 4 columnas a nuestro conjunto de datos. Otro aspecto fundamental a analizar de nuestro dataset es la representación de cada una de las clases etiquetadas en el mismo, es decir, ver si las clases están a grandes rasgos balanceadas o si hay una clase más representada en una proporción mucho mayor. Como se mencionó anteriormente, en nuestro conjunto de datos las entradas están etiquetadas en 2 estados posibles, 1 para el estado predictal y 0 para el estado interdictal. De 5.971 entradas en total que conforman el dataset en este punto, 7,3% corresponden a la etiqueta 1 únicamente, razón por la cual para un futuro desarrollo de un modelo de clasificación es necesario balancear las etiquetas. Para ello probamos algoritmos provenientes de 2 estrategias posibles. Una de ellas es hacer oversampling, es decir, agregar más muestras en la clase menos representada. Los algoritmos que probamos para este caso fueron Random Oversampler, Smooth y Adasyn, siendo este último el único en el que la cantidad de etiquetas para ambas clases quedaron un poco diferentes, pero a nivel general quedan balanceadas. La otra estrategia posible es hacer undersampling, es decir, quitar muestras de la clase más representada. Para ello también probamos otros 3 algoritmos, Random Undersampler, Cluster Centroids y Edit Nearest Neighbors. En todos los casos, ambas clases terminaron con 435 entradas, que era la cantidad que tenía la clase menos representada.